Hola, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a continuar con la última clase de la unidad 4 en este curso de programación orientada a objetos. Ahí me confirman que me escuchan bien. Sí, sí. Genial. Bueno, los temas que estaremos viendo en la unidad 4 antes de finalizarla sería sobre escribiendo métodos, heredando una función intermedia, el polimorfismo y cuándo usar la herencia. Porque en la primera clase de programación orientada a objetos definimos estos conceptos, estos cuatro pilares que definían a este paradigma, que era el polimorfismo, la abstracción, la encapsulación y la herencia. A lo largo del curso fuimos viendo detalladamente ejemplos prácticos y cómo se aplicaban y cuáles eran las ventajas que podíamos sacar de estos principios. Y hoy nos va a tocar ver en detalle el polimorfismo. Bueno, empezando los primeros temas. Mario. Bueno, se cayó. Esperamos unos minutos, seguro ya se vuelve a sumar. Sí, se cayó el profe, así que esperemos un ratito, seguro ya se suma. Hola, ¿me siguen escuchando? Sí. Y ahora sí. Perdón, tuve la misma falla que tuve el otro día, eh, pero continuamos. Bueno, les estaba diciendo que en la clase de hoy vamos a continuar con la unidad 4 antes de finalizarla, y los temas que vamos a ver ahora sería sobre escribiendo métodos y heredando una función intermedia. Bueno, ¿qué es un método para entender esto? Básicamente, en la programación, un método es un bloque de código que contiene una serie de instrucciones, un programa que hace que se ejecuten las instrucciones al llamar al método y especificando los argumentos de métodos necesarios. O sea, básicamente, en la programación orientada a objetos, uno de los fuertes, habíamos dicho que era tomar un problema de la vida real y separarlo en unidades. Cuando yo separo un problema que es grande en unidades, puedo hacer foco en una unidad mucho más pequeña, y una de las ventajas que tenía con esto era que asignaba a un objeto particular una responsabilidad determinada, y esto me permite en la programación orientada a objetos desenvolver mi programa en unidades mucho más pequeñas y mucho más sencillas. Entonces, cada objeto, cada parte, cada herencia, digamos, cada instancia va a tener su responsabilidad limitada. Entonces, como resultado, obtengo un programa mucho más sencillo de entender y con todas las ventajas que eso conlleva. Poder trabajarse en equipo. Y bueno, el método viene a ser parte fundamental y muy importante en este concepto, porque a la hora de separar una unidad, un objeto con su responsabilidad, yo voy a asignarle ciertas tareas y características a ese programa
a ese objeto, perdón, y eso me lo va a permitir un método, una función. En un ejemplo práctico, en un sistema en el que yo tenga la venta de productos online, tengo una página web, un sistema web, perdón, yo puedo considerar al cliente como una entidad de la vida real y programar una clase que represente a mi cliente. Entonces, a continuación, yo voy a poder asignar responsabilidades especiales a ese cliente y voy a tener encapsuladas las responsabilidades y características en un objeto particular. Los métodos que yo podría asignar a un cliente, considerando esto de que le asigno responsabilidades, serían comprar un producto, publicar un comentario y realizar un pago. Con este mecanismo de la encapsulación, creando un objeto y separando la responsabilidad, yo me estoy asegurando de que comprar un producto o realizar un pago va a ser únicamente llevado a cabo por el objeto cliente. De esa manera se simplifica mucho mi sistema informático. Y para desencadenar estas acciones, como comprar el producto, publicar un comentario o realizar el pago, voy a necesitar hacer uso de métodos o funciones, donde yo voy a definir por cada uno de estos procesos la lógica para realizar cada una de estas acciones. Eso sería un método o una función en un programa de computadora. Bueno, y ahora, ¿qué es esto de sobreescribir un método? ¿A qué hace referencia? La palabra es capaz un poco transparente, se sobreentiende que es redefinir la lógica de nuevo. Bueno, la herencia permite crear subclases que contienen todos los atributos y métodos de la clase padre. Habitualmente, en la clase derivada se definirán atributos y métodos propios que no existen en la clase superior. En ocasiones, además, en la subclase interesa que se modifiquen algunos de los métodos heredados para que tengan un comportamiento distinto. Esto se realiza mediante la sobreescritura de métodos. Bueno, como estaba diciendo en un principio, también hacemos uso de la herencia, uno de los principios de la programación orientada a objetos. Y en nuestro objeto padre, que va a terminar siendo derivado por otras clases, nosotros podemos definir, como quien dice, características esenciales y funciones cross o generales. Pero a la hora de que una clase hija o una subclase, una clase derivada, va a heredar, también podemos esperar que esta clase que esté heredando defina sus propios atributos y sus propios métodos. Entonces, de esta manera, no está estrictamente ligada al comportamiento de la clase padre, sino que también puede extender sus propias acciones y sus propios atributos. Y esto añade mucho valor a la hora de hacer herencia y encapsulación en la programación orientada a objetos. Bueno, considerando este ejemplo de que yo tengo un negocio en el que hago venta de productos a través de la web, a través de mi sistema web, yo defino los límites de mi sistema, los límites de mis reglas de negocio, y a continuación divido en objetos, separo en objetos las responsabilidades únicas de cada una de las entidades del mundo real. En este ejemplo defino una clase para producto, defino una clase para una compra y una clase para un objeto cliente. Y a cada uno de esos objetos yo voy a proceder a asignarle responsabilidades únicas y ya va a estar encapsulado en mi objeto. Y voy a hacer uso de la herencia también. En este ejemplo tengo mi clase cliente, en el cual a través de métodos, que veíamos recién, un método o una función, voy a definir las acciones propias de ese cliente, las responsabilidades de ese cliente. Pero también puedo encontrar la necesidad de crear un objeto paralelo, pero que no necesariamente sea el cliente. En este caso voy a crear un objeto paralelo al que voy a llamar socio dentro de mi sistema. Un socio va a tener cierto paralelismo con el cliente, pero con la diferencia de que como es un socio, al ser un socio va a tener quizás otros atributos, va a tener ventajas a la hora de hacer una compra. En fin, defino un objeto que si bien tiene paralelismo con clientes, me interesa que extienda sus propias características y sus propios métodos. En ese caso yo puedo aplicar la herencia, porque como decíamos, un programador necesitaría evitar sobreescribir escribir código dos veces o duplicación del código, y mediante el mecanismo de la herencia yo puedo lograr eso. Si mi socio va a tener cierta característica que tiene el cliente, en este caso yo puedo comprar un producto al igual que lo hace el cliente porque estoy heredando de la clase padre cliente. O publicar un comentario al igual que lo va a hacer el cliente.
Y el realizar el pago está denotado con otro color, porque en este ejemplo en particular, a mí me interesa que el socio pueda realizar el pago al igual que lo hace un cliente, pero con ciertas características especiales, porque el socio de alguna manera va a tener privilegios. Y además voy a incorporar otro método, otra función, que sería solicitar un pedido. Algo que no tiene el cliente, pero aún con todo se sigue pareciendo mucho a mi clase de cliente. Vamos a ver un ejemplo práctico de cómo aplicamos esto. Vamos a ver el ejemplo primero en C# y después vamos a pasar a JavaScript. Y vamos a ver la similitud entre los dos lenguajes, si bien son orientados a objetos, vamos a ver un poco en qué difiere cuando estamos probando en JavaScript. Bueno, siguiendo el ejemplo que tenías recién, voy a definir dos clases para hacer encapsulamiento de responsabilidades de objetos. Mi primer clase le voy a llamar cliente y voy a agregar una segunda clase que va a ser el socio. Hago la clase pública. Le voy a definir dos atributos, dos propiedades. Y a continuación, funciones. Comprar producto. Publicar un comentario. Y por último, la función de realizar un pago. Yo tengo básicamente un objeto con su lógica y sus atributos encapsulados. Lo acabo de encapsular y aislar del resto de mi sistema. Entonces puedo trabajar con la lógica y la responsabilidad que concierne un cliente. Un ejemplo práctico, básico. Bueno, ya tengo definido mi objeto cliente. En primer lugar sería una clase. En el momento que yo creo una instancia según esta clase, paso a ser un objeto. Tengo únicamente la plantilla definida. Y ahora me interesa que mi clase socio también herede características del cliente. Y eso lo voy a hacer mediante la herencia. Voy a decir que socio herede de la clase padre cliente. Automáticamente, como hemos visto, ahora socio, a la hora de pasar a ser un objeto mediante la creación de una instancia, va a heredar las propiedades y funciones del cliente. Voy a crear un constructor, porque más adelante le voy a asignar valores al nombre y al apellido. Bueno, ahora voy a crear una instancia de socio. Si yo analizo el socio, tengo acceso a estas propiedades y a estas funciones. Pero vamos a ver la sobrescritura de un método. La sobrescritura de un método significa que yo puedo replantear la lógica de alguno de los métodos que estoy heredando o trabajar con la misma lógica e incluso añadirle otra lógica. ¿De qué manera? Bueno, en el lenguaje de programación de C#, para hacer sobreescritura de un método, yo debo agregar una palabra clave en el método que me interesa sobreescribir y agregar virtual.
Esa sería la palabra clave. Si a mí me interesa que socio mantenga la misma lógica a la hora de comprar un producto, la misma lógica a la hora de publicar un comentario, sencillamente estas funciones las dejo como están. Pero si me interesa sobreescribir la lógica de realizar el pago, como veíamos en la imagen, voy a tener que agregar la palabra virtual. Al agregar esta palabra clave, ya el lenguaje de programación C# está interpretando que este método puede ser sobrescrito. O sea, puede ser sobrescrito porque si no fuera el caso, puedo dejarlo como está, aún teniendo la palabra virtual. Bueno, ¿de qué manera ahora sobrescribo el método realizar pago? En la clase socio, que está haciendo la clase derivada, tengo que escribir el método, pero en vez de virtual, usar la palabra clave override, que significa sobreescribir, realizar pago. C# automáticamente me está indicando que este es un método que está siendo sobrescrito y me escribe solamente base.realizar pago. Este base, lo que está haciendo en esta clase socio, está haciendo referencia al método original. Si yo esto lo dejo como está, básicamente no sobreescribí ninguna lógica. Estoy sobreescribiendo la estructura del método realizar pago, pero la lógica va a ser la misma porque internamente sigo consumiendo a la función original. Si yo ahora digo socio.comprar producto, publicar comentario, visualizar el pago, lo va a hacer de la misma manera que lo haría un cliente. Estoy hablando de un socio, no crea una instancia del objeto cliente, pero sí de un socio que hereda de cliente. El cliente compra un producto, el cliente publica un comentario y el cliente realiza el pago. Porque no sobreescribí lógica del método, pero ahora yo voy a remover este base. Si me interesa que realizar el pago para el socio tenga sus propias características, puedo definir pasos para cada uno de los dos para diferenciarlos. Y ahora voy a sobreescribir el método realizar pago. Puedo hacer uso del método original, perdón, con el base, realizar pago. Consumo el método original de la clase cliente, pero añado mi lógica extra. Bueno, de esta manera estoy sobreescribiendo un método en C# de mi clase padre. Si veo ahora la ejecución, los dos primeros métodos los realiza idénticamente como lo tiene en la clase cliente. El método sobrescrito, como hago llamada al base realizar pago, lo va a ejecutar como de costumbre, seleccionar un producto, agrego datos de tarjeta, realizo el pago, y empieza a leer la lógica del método sobrescrito desde el lado de la clase socio. Tomar puntos de venta, aplicar descuento del 12%. Básicamente, eso es sobreescribir un método en el lenguaje de programación C#. Ese es el mecanismo. Si yo le quito la palabra virtual, me va a marcar un error a la hora de tratar de sobreescribir este método en la clase de socio. Me dice no se puede sobreescribir el método de heredado, porque no está marcado como virtual, abstract o como que se pueda sobreescribir. Bueno, ahora veamos cómo sería el comportamiento en JavaScript a la hora de sobreescribir un método.
C Sharp, la diferencia principal que tiene con JavaScript es que es un lenguaje fuertemente tipado, lo que quiere decir que a cada uno de los valores que yo vaya a agregar, cada variable que yo creo, cada objeto que yo determine en este lenguaje de C Sharp, voy a tener que especificarle el tipo. En JavaScript es algo que no pasa, por eso se dice que JavaScript es un lenguaje de programación débilmente tipado. Ahora para JavaScript voy a abrir la otra herramienta que uso, es Visual Studio Code. Y voy a simular el mismo escenario para sobreescribir un método. Y vamos a ver las diferencias principales que tienen un lenguaje y el otro. Es una clase. Le defino métodos. Publicar comentario y el último método que me interesa sobreescribir sería el pago. Bueno, ya tengo definido un objeto cliente. En JavaScript tenemos la palabra clave class, que se incorporó con ES6 desde el año 2015. Y ahora me voy a crear la otra clase para mi entidad host. Y la forma de heredar en JavaScript era con la palabra clave extend. Extiendo de la clase padre cliente. Automáticamente ya tengo en esta clase las mismas propiedades y métodos. Lo que voy a hacer ahora para que no me dé un error en el momento de ejecución, voy a llamar al superconstructor desde esta clase hija y voy a pasarle a la clase padre los atributos que está esperando. El nombre y apellido. Bien. Ahora creo las instancias en base a mi clase. Voy a denominar cliente para conocer la interfaz, para conocer la instancia de cada uno de los dos objetos. Y defino una instancia para el host. Bueno, ahora lo voy a ver. Tengo un objeto cliente con sus propiedades, su prototipo. Recordamos que JavaScript trabajaba con prototipos. Y tengo mi host. Heredó las mismas características y propiedades de la clase cliente. Ahora si yo digo cliente, que compró el producto, ejecute esa lógica y lo mismo pasa con las demás funciones. Realiza el pago, realiza el pago. Pero le voy a añadir algo más. Compró el producto como cliente. Ahora lo que me interesa hacer es sobreescribir un método.
porque en mi clase socio yo puedo querer definir, en el mismo caso, en el mismo escenario de C#, puedo querer definir una lógica diferente para uno de los métodos en particular de la clase padre. En este caso, para JavaScript, yo no voy a hacer uso de una función, de una palabra clave, no necesito ponerle abstract, virtual. Sencillamente voy a seleccionar el método que me interesa sobre escribir y en la clase hija, en la clase derivada, voy a escribir el mismo nombre, realizar pago. Y lo sobreescribo, realizar pago es igual a la nueva función. Y realizo un pago como un socio. Esto simplifica una lógica diferente en el método. Yo digo cliente realizar pago, realizar pago como cliente. Pero si digo socio, realizar pago, realizo el pago como socio. Acabo de hacer sobreescritura del método, pero de una forma más sencilla, si se quiere, porque no tengo que hacer uso de una palabra clave. Tiene sus desventajas, como también sus ventajas. En C#, que es un lenguaje fuertemente tipado, me sirve bastante agregar la palabra virtual al método que me interesa que se pueda hacer sobreescrito. En JavaScript tiene otras palabras también para limitar el uso de la sobreescritura, pero entrarían en el curso que viene, en la clase que viene, perdón. Pero de momento, la sobreescritura se realiza de esta forma en JavaScript. Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo de sobreescritura en el lenguaje de programación C# y vamos a ver el paralelismo en JavaScript de nuevo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en el lenguaje de programación de C# todo objeto directa o indirectamente heredaba de la clase Object? Entonces, esta clase Object definía métodos y al ser padre de todo objeto directo o indirectamente, cada objeto, cada clase, cada variable terminaba heredando las funciones que implementa la clase Object. Entre esas funciones encontramos esto. Todo método definido en la clase Object está disponible en todos los objetos del sistema. Las clases que lo heredan pueden y hacen sobreescritura de algunos de estos métodos, incluyendo el equals, el finalize, el getHashCode. Entonces, ¿qué quiero remarcar con esto? La clase Object, en el lenguaje de programación C#, define estos métodos y otros más. Pero me interesa en particular este, toString. Este toString, este método en la librería de C# de .NET, está definido como virtual, lo que quiere decir que yo puedo sobreescribir ese método. Yo vengo acá, tanto la clase cliente como la clase socio, directamente están heredando de las funciones de Object. Entonces, puedo ver eso acá fácilmente. Yo digo socio.toString. Estoy accediendo al método de la clase Object, porque socio termina siendo derivado indirectamente de esta clase. Aquí me dice object.toString. Este método, esta función pertenece a Object. Pero este método está denominado con la palabra virtual, o sea que puedo hacer sobreescritura. Primero voy a ver qué me devuelve esta función. Lo escribo en consola, console socio toString. El método toString, básicamente lo único que hace es devolver un valor alfanumérico en el que se me indica el nombre del namespace y el nombre de la clase. En este caso sería socio. Programación orientada a objeto del namespace y el nombre del objeto de la clase, socio. Eso estaría haciendo el método toString por default, si quieres. Pero como es un método virtual, significa que yo puedo sobreescribirlo. Entonces yo puedo venir y decir, en la clase socio, perdón. Me vengo a la clase socio y le digo public. La forma de sobreescribir era definir el método, usar la palabra override, string to string. Estoy diciendo sobreescribir la lógica que existe en el método toString.
Sigue el mismo principio de que puedo hacer sobreescritura de un método virtual de una clase padre. En este caso, object sigue siendo mi clase padre. Entonces, el return por default que me da Visual sería consumir la función original, base.toString. No me interesa eso ahora, le voy a añadir mi propia lógica. El nombre del namespace de la clase es, y le añado esta variable, lo que sé que este método devuelve. Y de esa forma acabo de sobreescribir una función del sistema, una función de la librería de .NET. Ahora lo ejecuto. Obtengo el resultado de una función sobrescrita. El nombre del namespace y la clase es programación orientada a objetos .socio. Eso sería la sobreescritura en C#. Ahora veamos en JavaScript, puedo hacer algo muy parecido. En JavaScript, como hemos visto, no tenemos la clase object propiamente dicha, pero tenemos el prototipo object. En JavaScript, todo objeto posee un prototipo y en el último nivel del prototipado encontramos el object.prototype. Y el object.prototype definía variables. Veo acá socio. En el último nivel de prototipado encuentro el object prototype. Y este objeto definía variables en común y funciones en común, a la cual accedía cualquier objeto dentro de mi sistema en JavaScript. Como ver has on property, list property type of. Ahora algo para mencionar es que en JavaScript yo puedo hacer sobreescritura de cualquiera de estos métodos. Porque en C#, por ejemplo, yo necesito que si el método a sobreescribir tenga la palabra virtual o abstract. De esa forma yo puedo hacer sobreescritura de un método. Pero al no tener ese límite, en JavaScript yo puedo hacer sobreescritura de cualquiera de los métodos. Por ejemplo, yo digo socio.hasOnProperty, estoy accediendo a una función del prototipo object que me devuelve un resultado booleano si es que en esta instancia de objeto existe una variable en particular. Yo veo que socio tiene la variable nombre y apellido. El hasOnProperty me sirve para preguntar, en la variable socio o en la instancia de objeto socio, ¿existe una variable llamada apellido? Y me va a devolver el resultado, true. ¿Por qué? Porque socio en su primer nivel tiene una variable apellido, tiene una variable nombre. Ahora, si esta variable apellido nombre no se encuentra en el primer nivel del objeto y se encuentra en el prototipo, me va a devolver un false. Ahora yo lo que puedo hacer en JavaScript es sobreescribir ese método en el object.prototype. Le digo object.prototype, estoy accediendo al prototipo de object, que sería la clase base en JavaScript, sería la paralela a la clase object de C#. .hasOnProperty, y le voy a decir es igual a una función, y sobreescribo totalmente la función. Const.log. Esto es una función sobreescrita. Yo guardo esto, e inmediatamente todo objeto en mi sistema con JavaScript, ahora si accede a esa función, va a encontrar el resultado sobrescrito de esa función. Yo digo ahora socio.hasOnProperty. Encuentro la lógica nueva, encuentro la sobreescritura de ese método. Eso es algo muy poderoso, pero también tiene mucha desventaja porque es posible sobreescribir cualquier método de los prototipos, no solo el prototype object. Y eso puede traer muchos resultados inesperados. Pero en el lenguaje de programación C# no nos pasaría porque tenemos bastante más validaciones. Es un lenguaje de programación fuertemente tipado. Bueno, de esa manera yo hago sobreescritura de un método en C# y en JavaScript. Pero ahora en C# también tengo otros mecanismos, otras herramientas que me permiten también llegar al mismo resultado de hacer sobreescritura de un método. Bueno, ¿cuáles serían las condiciones para
sobreescribir un método en el lenguaje C#. No se puede sobreescribir un método no virtual o estático, primeramente. Si un método no es virtual o es estático, yo no puedo hacer sobreescritura en ninguna clase que lo herede. Luego, la declaración override no puede modificar el acceso de la función. Quiere decir que si yo tengo una función en mi clase padre como protected o internal, al momento de sobreescribir esa función no voy a poder hacer modificación de ese modificador de acceso. Otro punto sería que no se puede usar la palabra new, static o virtual para modificar un método sobreescrito. Básicamente, como en la clase socio yo hice sobreescritura de la función realizar pago, me está indicando que en esa nueva función sobrescrita yo no voy a poder usar estos operadores. Y ahora, ¿qué otro mecanismo me brinda a mí C# para hacer sobreescritura de un método? Sería la palabra clave abstract, la clase, miembros y funciones abstract. El modificador abstract indica que el miembro modificado no tiene implementación o está incompleto. Esto sería un nuevo componente en el lenguaje de programación C# que me va a permitir hacer herencia y sobreescritura. Pero vamos a ver algunas de las características de una clase abstract o de un método abstract. Abstract puede ser usado en clases, métodos, propiedades, índices y eventos. No se limita únicamente a un método. En este ejemplo claro, se define una clase abstract, shape, que sería forma. Luego en una clase hija, se hace herencia de esa clase padre. Y inmediatamente lo que va a suceder es que cuando yo heredo desde una clase a una clase abstracta, me va a obligar el compilador a que yo implemente la lógica de esos métodos. Porque, como dice aquí, el modificador abstract indica que el miembro modificado no tiene implementación o está incompleta. Una de las características de abstract, de una clase abstract, es que si yo defino este límite, este objeto encapsulado como abstracto, y a continuación defino una función, no voy a agregar lógica en esa función, como se ve acá. Podría, pero no es lo recomendable. No se agrega lógica. De esta manera se indica que esta función no tiene implementación o está incompleta. Eso quiere decir que la clase que lo termine heredando está obligada a crear la implementación, como se ve en este ejemplo. GetArea está definido en la clase abstracta, y ahora la clase hija que está haciendo herencia de la clase abstracta, forzosamente tiene que hacer la implementación de la lógica. Y acá se pone public override, quiere decir que se está sobreescribiendo el método de la clase padre, y se define la lógica. Side by side, se multiplican los lados y se obtiene un cuadrado. Bueno, veamos un ejemplo práctico en C#. ¿Para qué definiría yo una clase abstract, no? ¿Por qué no hacerlo virtual directamente y hacer lo mismo? Puedo sobreescribir un método virtual, aunque la clase padre no sea abstracta. Lo que pasa es que tienen dos, como quien dice, tienen dos razones de ser diferentes, tienen dos propósitos diferentes. Una clase abstracta, como lo dice la palabra abstracto, está más apuntado a hacer referencia a un concepto, a un conjunto de reglas, de normativas, pero que sean abstractas, que no interese crear una instancia en base a ese objeto. En este ejemplo que tenemos de un negocio que hace venta online, yo puedo definir una clase abstracta, una clase abstracta, operaciones de compra. Entonces, operaciones de compra, como es un concepto o es un conjunto de reglas en mi negocio, no me interesa que exista una línea de código en la que diga operaciones de compra igual a new operaciones de compra. No es algo que a mí me interese hacer una instancia, ¿se entiende? No es algo que me interese crear como un objeto propiamente dicho, pero sí me va a servir para definir propiedades que quiero que todas las clases que lo hereden implementen. En este caso yo puedo decir public abstract, realizar pago. Como veíamos, yo no voy a definir lógica. Este método está incompleto, no tiene implementación, pero existe en mi clase abstracta. Ahora cualquier clase que lo herede va a tener que forzosamente implementar esa lógica. Es una herramienta bastante poderosa que nos brinda C#,
porque la verdad que no tenemos límite al usar una clase abstracta, podemos definir todo un conjunto de reglas de negocio y luego no vamos a tener el error de crear una instancia de ese objeto, sino que cada clase que le herede va a tener que forzosamente implementar esa lógica y no va a perder de implementar ninguno de sus métodos porque el compilador me va a decir, si no me va a dar un error de compilación. El compilador me va a forzar a implementar esa lógica. O crear otra función. Modificar medios de pago. Entonces estoy haciendo referencia al nombre que sería operaciones de compra. Que puedo definir todas mis reglas de negocio relacionadas a operación de compra y en el programa nadie va a poder crear esa instancia, nadie va a poder decir var operación es igual a new operaciones de compra. Porque esto sencillamente va a dar un error. Me va a decir que una clase abstracta no se puede instanciar. Pero me es bastante útil a la hora de hacer que un socio implemente esta lógica, realizar un pago, modificar medios de pago, porque me voy a ver forzado a implementar la función. Desde socio ahora voy a heredar la clase abstracta de operaciones de compra. Profe, Lo voy a crear, sí, ¿me ahí escuchó? hice una pregunta al chat. ¿Funciona parecido a una interfaz? El hecho de Totalmente, usar una sí, es clase. muy parecida a la interfaz. Sí, sí, Ok. tiene sus diferencias, pero es muy parecida a la interfaz. Para los que no conocen la interfaz, en el lenguaje de programación C#, básicamente sirve para aplicar mucho abstracción. Yo creo en una clase base, toda una lógica, creo funciones o propiedades con su implementación, y luego un usuario final, al usar mi clase base, no necesariamente va a ser creación de una instancia de esa clase, sino que yo voy a crear una segunda clase paralela que voy a llamar interfaz, va a tener el carácter de ser interfaz, no una clase, perdón. Y el usuario final, en vez de crear una instancia de mi objeto completo que implementa toda la lógica, sencillamente va a heredar de la interfaz y va a tener el mismo acceso a las propiedades, como por ejemplo en este caso. En vez de hacer la herencia de una clase abstracta, en ese caso sería heredar de una interfaz, pero va a ser básicamente lo mismo. La interfaz va a obligar a la clase que deriva a que implemente toda la lógica, a que haga consumo, perdón, de esa lógica. Pero es básicamente muy parecido el concepto. Bueno, acá me da un error porque no estaré conociendo este objeto, lo voy a poner en una clase aparte. O sencillamente me llevo la clase con... Ahí está. Lo que me está marcando un error es porque, como yo les había definido, la clase abstract define funciones o propiedades, pero no hace implementación completa de esa lógica. Entonces, cualquier clase que herede de esta abstracta va a obligar a que se implemente esa lógica. Y acá me dice, no se está implementando la lógica para dos funciones: modificar medios de pago y realizar el pago. El IntelliGence me da esa posibilidad de crear la estructura de esas funciones. Cuando yo creo la estructura, ya se me va el error de compilación. Esto está muy bueno porque si yo tengo otra clase, otra entidad que también va a manejar las operaciones de compra que yo definí acá arriba, si yo hago que hereden de esa clase padre, forzosamente van a implementar esas funciones. Yo no voy a tener el error en mi programa o en mi sistema de tener entidades que puedan realizar operaciones de compra, pero a las que les falte alguna de esas operaciones. Forzosamente van a tener esas operaciones. Y en cada una de las clases derivadas se va a poder implementar la lógica particular de esa clase. Socio, para modificar medio de pago, va a implementar la lógica específica por un socio. Y lo mismo para realizar un pago. Y si luego tengo una clase superusuario que tenga más privilegios y heredo de esta clase abstracta, voy a estar forzado a implementar la nueva función, pero con su lógica independiente. ¿Se entiende? Bueno, básicamente esos serían los dos principios que me brinda el lenguaje de programación C# para hacer sobre escritura de un método.
En el lenguaje JavaScript, como había comentado, no gozamos de una clase abstracta, pero también podemos sobreescribir métodos. Bueno, ¿cuáles son las condiciones para usar abstract? Una clase abstracta no puede ser instanciada, como vimos recién, no puedo crear una instancia de ese objeto. No se puede definir una clase abstracta como Shield. ¿Qué pasa? Shield es una clase, es un modificador, una palabra clave en el lenguaje de programación C# que evita que ese miembro o se herede o se sobreescriba. Y acá me está diciendo que yo no puedo definir una clase abstracta como Shield, porque Shield básicamente está impidiendo que se herede, pero abstract, la razón de ser de abstract, es que forzosamente necesita ser heredada porque esta clase no se puede instanciar. Entonces son dos conceptos que van contrariamente, entonces no se pueden usar los dos modificadores en un mismo objeto. Y el tercero sería una clase no abstracta, derivada de una abstracta, debe implementar todos sus miembros abstractos. Como yo le decía, sería como una regla, una condición. Forzosamente yo tengo que implementar todos los métodos y propiedades que tiene mi clase abstracta. Bueno, eso por el lado de sobreescribir métodos. Vimos cómo sobreescribir un método con la palabra clave virtual, y luego vimos cómo sobreescribir métodos con la palabra abstract. Y vimos las diferencias. Abstract me va a forzar de alguna manera, una clase común con la palabra virtual no me va a forzar a hacer una sobreescritura del método. Ahora vamos a ver el polimorfismo, porque en la programación orientada a objeto, el polimorfismo y la herencia van muy de la mano. El polimorfismo es posible gracias a la herencia. Ahora vamos a ver de qué trata. Vimos en la primera clase un pantallazo del concepto básico del polimorfismo. ¿Qué sería el polimorfismo? Bueno, el polimorfismo es la capacidad que tienen ciertos lenguajes para hacer que al enviar el mismo mensaje, o en otras palabras, invocar el mismo método, desde distintos objetos, e incluso distintos objetos, objetos que sean diferentes, cada uno de esos objetos puede responder a ese mensaje o a esa invocación de forma distinta. El ejemplo de la primera clase habíamos visto que yo definí una clase padre como vehículo y luego definía clase hijas como bicicleta, auto y tractor. Todas heredaban de esta clase de vehículos, pero cada uno implementaba la función moverse. Y a la hora de desencadenar esta acción, cada uno de esos objetos diferentes uno del otro lo desempeñaba esta acción de forma diferente, de forma distinta, pero no dejaban de ser un vehículo todos. Ahora vemos un ejemplo similar, pero con otro tópico. Vamos a ver esto. Por ejemplo, siguiendo el mismo temario, que sería un sistema web de venta online. Tengo mi clase. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Se cortó la luz acá en casa, se cortó el internet. ¿Me escuchan? Hola. Sí, 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 sí se escucha. Perfecto. Bueno, le estaba por mostrar apagada porque se cortó la luz. Me siguen quedando estas ventanas en esa pantalla.
Ahí está. Voy a compartir de nuevo. Y me confirmen si ven, por favor. ¿Están viendo Visual? Visual Studio. Sí, sí. Genial. Bueno, defino una clase cliente. Defino una clase socio. Bueno, muchas fallas técnicas para un día. Bueno, mi clase cliente, mis propiedades. Y ahora socio va a heredar de cliente. Y su usuario va a heredar también de cliente. Y el señor método realizar pago. La clase padre. Bien. Bueno, ahora el polimorfismo, como lo dice la palabra poli, muchos, y morfismo, formas, muchas formas. Mi objeto cliente, en este caso, toma diferentes formas, toma la forma de un superusuario, pero no deja de ser un cliente. Y en mi tiempo de compilación, yo voy a poder, como quien dice, si se quiere, el que tiene C# se lo pueden dar en el tiempo de ejecución de alguna manera. Ambos pueden ser tratados como cliente y al revés, viceversa. El cliente puede ser tratado como socio, el cliente puede ser tratado como un superusuario. Realizar pago. En la clase padre, y ahora, en general, voy a generar una función public void registrar pago que reciba un cliente como parámetro, y lo que haría, y esto es estático, lo que haría básicamente acá sería guardar en base de datos, registrar en base de datos el pago. Cliente, punto nombre. Ahora voy a llamar a su en cada una de las clases derivadas. Ahora me dan error porque la clase padre está esperando valores en perfecto. Mira lo que tengo acá, tengo superusuarios. Todas están heredando de cliente. Ahora yo voy a crear una clase por cada una. Cliente igual a new cliente. Socio igual a, bueno, menor instante menor instancia de socio. Puede regresar a la luz. Un superusuario.
Ahí está. Tengo 3 instancias creadas con unos objetos diferentes, porque en sí, en este caso, crear una array de clientes, porque todos básicamente son un cliente. Tanto el socio como el superusuario, para mí, en mi negocio, son un cliente. Entonces yo puedo crear una array y almacenar cliente, socio y un superusuario. Y a pesar de que son objetos diferentes, no me dio un error de compilación, siendo que C# es un lenguaje fuertemente tipado. No está teniendo inconvenientes a tratar a un socio como un cliente, y esto es mediante la herencia. Y si se acuerdan, podía recorrer, iterar esto, y tratarlos como un todo. La lista de clientes, y puedo hacer esto. Voy a definir este método de realizar pago como virtual, lo que significa que puede ser sobrescrito. Entonces lo voy a sobreescribir en todas sus clases hijos. La palabra override. Entonces cada uno va a realizar el pago a su forma. Aquí iría la lógica correspondiente a los privilegios de un socio. Realiza el pago como un superusuario. Y el cliente pago como un cliente. Bueno, tengo 3 tipos de objetos diferentes, pero ahora puedo iterarlos a todos y desencadenar una misma función en común. Y cada uno se va a comportar dependiendo del tipo que es, de una forma diferente. Ítem. Ahora, por cada uno de estos objetos en lista, realizar un pago. Entonces, esto es el polimorfismo, que diferentes objetos, aunque son diferentes en sí, pueden desencadenar una misma acción en común, tipado si se quiere, no lo ignora, pero básicamente añade una diferente. Establece el pago como un cliente, y establece el pago como un superusuario. Eso es polimorfismo. Y miren esto, yo puedo hacer función que recibe como parámetro un cliente y va a funcionar de la misma manera. Decir, quitar pago, y de momento puedo mandar un objeto de cliente, de momento puedo mandar un socio o un superusuario. Eso es polimorfismo en la programación orientada a objetos. Ahora desencadeno esto, registro el pago del cliente, perdón, registro el pago del socio y registro el pago de un superusuario. No tuve que hacer una función particular para un socio, eso sería el pase. Igual a una fecha, le doy una nombre
creo otro objeto, un array. Método. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, hola. Disculpen, ¿se cortó en este proceso, en esta parte? Sí, se cortó bastante. Hola. Hola, chicos. Hola, Hola, ¿ahí me escuchan? sí, sí. Sí, sí. Disculpen, sí, bueno, se había cortado la luz, entonces internet, y es por eso. Estaba con datos móviles, y por eso capaz que me escuchan. Sigue muy cortado, Mario. Hola.
Ok. A medida que entramos con los temas nuevos del día martes. ¿Sí? Ok. Dale. Problema. Nos vemos. Genial. Genial. Nos No hay vemos, problema, chicos. pasa. Nos vemos. Genial. Nos vemos.